Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. Estamos dispuestos a llevarles un nuevo mensaje de la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da la orientación para nosotros poder vivir en el orden de Dios en esta tierra. Es el orden de Dios. Nosotros tenemos que vivir en ese orden, no en el desorden, porque casualmente, ¿por qué se caracteriza este mundo? Este mundo se caracteriza por el desorden. El desorden es el que lleva la pauta en este mundo. Por eso aparece la indisciplina. La indisciplina, y es un mundo indisciplinado. Cuando a este mundo lo someten a la disciplina, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque la disciplina es orden, es un orden. Y el orden no cae bien a la gente que le gusta vivir en ese desorden que se vive hoy día en las familias. Entonces, por eso el Evangelio de Jesucristo es para que nosotros aprendamos a vivir en el orden de Dios. Por eso a la gente no le gusta el Evangelio, porque se tiene que llevar un orden. Y la gente está acostumbrada a vivir en el desorden. Entonces, ¿qué le va a gustar el Evangelio si el Evangelio es una disciplina impuesta por Dios? Porque eso es el resultado de usted someterse al poder de Dios. Hay que someterse a ese poder. Al único que nos tenemos que someter es a ese poder de Dios. ¿Y Dios por qué quiere eso? Dios quiere porque usted ve desde el principio comenzó en esta tierra la indisciplina, el desorden. Nuestros primeros padres fueron los primeros indisciplinados, los primeros desordenados, los primeros desobedientes. Miren, ¿por qué? Porque
el mundo no quiere vivir obedeciendo el mandato de Dios. Nuestros primeros padres no soportaron y por eso no pudieron cumplir el mandato de Dios por su indisciplina, por su desorden. Entonces, la palabra de Dios es ¿para qué? Para que nosotros nos disciplinemos. Por eso, nos gusta, no es de buen gusto la palabra de Dios, no es de agrado, porque es una disciplina. La palabra de Dios no es ninguna religión, ningún protestantismo, nada de eso. La palabra de Dios es un poder. Para adquirir ese poder, necesitas someterte a la disciplina de Dios. Entonces nuestros primeros padres, indisciplinados, desobedientes, nos metieron a nosotros en un gran lío. Y ese lío fue el más grande, fue el que teníamos que morir. Mire, hermano, y eso quedó en toda la humanidad. Se metió la muerte. Mire, por esa indisciplina, por ese desorden, apareció la muerte. Y hasta hoy está la muerte reinando en este mundo. Es necesario, hermanos, que nosotros pongamos a meditar en la palabra de Dios, porque se necesita adquirir ese poder de Dios para librarnos de la contaminación que nos llegó por nuestros primeros padres. Mire, ¿qué heredamos de esos primeros padres? Una maldición. ¿Cómo fueron los hijos de estos primeros padres? Se llamaba uno Abel y el otro Caín. ¿Qué hizo Caín? Le tenía envidia a su hermano. Le tenía envidia. Mire, este espíritu de la envidia aparece desde el principio, desde el comienzo, desde el génesis de esta tierra. Necesitamos nosotros, miren ustedes, la ayuda de Dios para quitarnos ese lastre que nos dejaron nuestros primeros padres. Mire su descendencia, una descendencia maldita. ¿Qué hizo Caín con su hermano Abel? Lo mató. Mire cuál es el resultado de este pecado grande que cometieron nuestros primeros padres.
Ahí se ve reflejado. Primer asesinato. ¿Y el asesinato quién lo realizó? ¿Contra quién? Contra un hermano contra el otro hermano de carne, de sangre. ¿Y por qué apareció ese crimen? ¿Por qué tenía que aparecer ese crimen? Tenía que aparecer ese crimen porque se había introducido en el mundo la muerte. La muerte. Mire, y se había contaminado la heredad. La heredad que Dios nos había, que Dios les había dado a nuestros padres. Era una heredad bendita. Pero ellos, por su desobediencia, la convirtieron, esa heredad bendita, en una heredad maldita. Miren ustedes cómo esto es cierto cuando aparece el crimen. Se mancha la tierra de sangre inocente. Miren, aparece el crimen. Entonces, esto estando en el principio, miren ustedes, ¿por qué la gente dice que no existe el pecado y se ríen y les da risa? No existe. Miren que existe desde el principio. ¿Cómo estos hermanos nacidos de un mismo vientre, pero miren ustedes, la heredad de uno era bendita y la heredad del otro era maldita? Mire, de ahí aparecen ya dos heredades. Una bendita y otra maldita. Y eso ha continuado hasta hoy. Hasta hoy nosotros vemos las heredades benditas y las heredades malditas. Vemos el desorden, vemos la indisciplina, vemos la borrachera, vemos el crimen, vemos el robo, vemos el atraco. Estamos viviendo en ese ambiente. ¿Por qué? Porque esa es una herencia maldita. Entonces miren ustedes, hermanos, cómo nuestro Dios Todopoderoso tuvo que venir a esta tierra a traernos una ley, la ley de la vida que está en Cristo Jesús, para controlar o acabar contra la ley del pecado y de la muerte. Mire cómo volvió esto de grave. Mire cómo es esto de grave. Cómo es grave el pecado. Y usted se ríe, se burla. No le interesa eso.
y sigue sometido a la esclavitud de la maldad. Nos volvemos esclavos de la maldad. ¿Y usted por qué se esclaviza de la maldad? Es esclavo. Porque usted trae esa mancha en su herencia. Su herencia es maldita. Y entonces, mire, todavía está esas dos heredades. La heredad de Dios y la heredad de Satanás. Y esto se comprueba. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Usted los ha visto actuar a través de todos los actos sangrientos que se producen en el mundo entero. En el mundo entero hay derramamiento de sangre por todas partes. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una heredad diabólica que te anda en el mundo haciendo eso, el mal, asesinando, robando, metidos en la prostitución, metidos en el crimen, mire, en la pornografía. Todo esto son heredades diabólicas que usted no se puede contaminar ni dejar contaminar a sus hijos o a sus hijas de estos estadios violentos, malditos. Mire, ¿por qué aparece el violador? Hoy se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. Contra la mujer. ¿Y por qué se está celebrando la no violencia contra la mujer? Porque a la mujer la tienen únicamente como una vasija para la diversión sexual, pero no la tienen a la mujer como una creación de Dios. Y la mujer ha perdido su valor ante estos agentes diabólicos que violan a las niñas de 10, 14 años. Miren, por eso usted a sus hijos, a su hija, no la puede dejar por ahí que se vaya con su compañerita, que se vaya de paseo sola. No la suelte, porque estamos, mire, por eso se celebra hoy ese día de la no violencia a las mujeres. ¿Y por qué se celebra? Porque hay violación a las mujeres. Ahí existe el machismo. Cómo las mujeres son maltratadas en los mismos hogares por crueles maridos que se han conseguido.
Mire cómo las tratan, a golpes, a palabras deshonestas, humillándolas, rebajándolas, dándoles a ellas golpes, matándolas. Miren ustedes cómo esto es una realidad, esto existe. Entonces, ¿por qué la gente niega del poder de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué niega eso? Sabiendo que el mal existe. ¿Sabe por qué lo niega? Porque el que lo niega está participando de eso, es un violador también, un violador de las leyes de Dios. Y se divierte con eso. Miren ustedes cómo hoy el matrimonio no se respeta, se ha perdido el respeto. Mire, un neurótico, un borracho, un drogado llega a su casa y coge a su esposa y le da unas palizas terribles, pero que esto no se denuncia. Mire, si esto se denunciara, hubiera mucho canalla en la cárcel, muchos hijos del diablo estuvieran en la cárcel por crueles con sus esposas. Lo llama crueldad, maldad. Son mentes enfermas, dañinas, que golpean a sus esposas, las maltratan, las ultrajan. Por eso hoy se celebra ese día, el día de la no violencia a las mujeres. Y se celebra ¿por qué? Porque existe la violencia contra las mujeres. Si esto no existiese, entonces este día no se programara. Mire, pero se programa este día para recordar que a la mujer hay que respetarla, que la mujer es una creación de Dios, que la mujer no se hizo para la pasión desordenada, que esa no es la función de la mujer, para tenerla exclusivamente para el sexo. No, ella no es para eso. Ella es un ser que merece todo cariño, todo respeto, todo amor, por ser nuestra compañera en esta tierra. Por lo tanto, la debemos respetar, la debemos amar, no la debemos ultrajar. Hoy día, esta justicia que tenemos es una injusticia
no se llama justicia, sino injusticia, porque verdaderamente no existe la protección debida a la defensa del honor de la mujer. Son pañitos de agua tibia. No, esto lo deberían castigar con 20, 30 años en la cárcel. Porque esto se llama crueldad. Ser cruel con un ser humano. Si la crueldad contra los animales se castiga, pues mucho más cruel de estos, una bestia de estos que viene a atropellar a la mujer y la destroza. Entonces miren ustedes, ¿qué ley hay para estos sinvergüenzas? ¿Qué ley hay? Hasta ahora no hay una ley que les dé un castigo ejemplar para que los demás observen y se queden quietos, porque si se meten con las mujeres a maltratarlas, ya saben lo que les va a pasar, pero les va a pasar algo tremendamente grave. Los van a encerrar 20, 25 años. Pero no hay esa ley. Esa ley no hay. Van al juzgado, alegan y al hombre lo dejan tranquilo, suelto, váyase. Váyase porque en la cárcel están llenas y no podemos meter más gente a la cárcel. Qué cosa tan buena esto. Aquí no hay justicia, aquí no hay justicia en este país. Lo primero que tienen que revisar es la justicia que se aplica en este país. Mire, capturan a un grande que ha cometido hechos tremendos y se los han comprobado, pero a los 2 años o 3 años los dejan libres, porque ellos no hicieron absolutamente nada. Aquí nadie comete nada. La plata se pierde, todo se pierde, y no hay un responsable para que vengan ante la justicia y le hagan pagar todo el dinero que se robó, hermano. Aquí no hay nada de eso. Aquí todo es pañitos de agua tibia, lo metemos a la cárcel, después lo soltamos, que nos equivocamos. No hay nada que hacer, hermano. ¿Qué justicia van a aplicarle a una cantidad de borrachines irresponsables que llegan a maltratar a sus esposas? ¿Qué? De manera pues de que es indispensable que todo esto se vaya tomando en serio. Esto sea grave, cometer un atropello contra una dama. Por eso los hogares están destruidos, porque no hay
no hay justicia. Y a las mujeres las amedrantan. Estos sinvergüenzas. Si vas a ponerme y aventarme ante la justicia, te mato. Ellas tienen que quedarse calladas y soportar todo lo que estos sinvergüenzas vengan a hacer sobre ellas. Esto no es un cuento. O también estarán negando esto, la existencia de esto, así como niegan la existencia de Dios, del poder de Dios. Miren ustedes ahí, bien señalado, cómo a los hogares les hace falta la vida espiritual, hermano. A este mundo le falta la vida espiritual. Porque nosotros, miren ustedes, estamos compuestos de carne, de espíritu y de alma. Somos tripartitas. Miren ustedes, nosotros nos olvidamos de la parte vital de la cual estamos nosotros compuestos. Nosotros nos olvidamos de la parte espiritual. Usted se olvida de su propia alma. Se olvida y nunca le da un alimento espiritual a su alma, que es la parte eterna que todos tenemos. Entonces, si nosotros no cuidamos lo eterno, sino que estamos destinados a vivir en la carne, a hacer las obras de la carne, vamos marchitando el alma. El alma se te va marchitando. Y mira, te vas quedando sin la energía espiritual. Y por tanto te van a aparecer enfermedades terribles que en poco tiempo te quitan la vida. ¿Por qué? Porque usted nunca dio alimento espiritual a su alma. Se necesita esa energía espiritual. Por eso, todos nosotros tenemos que buscar a Dios, porque Dios es espíritu. Dios es una energía. Y esa energía es la que te da la vida a ti. Esa chispa de esa energía de Dios es la que te mantiene vivo. Pero tenemos nosotros que buscar esa vida espiritual, porque nosotros nos vamos desgastando
nos vamos desgastando en el hombre interior y también se te va desgastando el hombre exterior. ¿Y qué conclusión sacas? Te van a aparecer terribles enfermedades, hermano. Incurables. De ahí pues que tenemos nosotros la necesidad de estar conectados a la energía de Dios. Nosotros ahora vamos a tener un estudio de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Vamos a tener el estudio hoy en el capítulo 8 de los Romanos, desde el versículo 1 en adelante. En el nombre del Señor. Viviendo en el Espíritu, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, entonces pues vamos a leer el primero que dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga bien. Entonces, ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Miren ustedes, hermanos, que dice, ahora pues, ahora, esto es ahora. Esto no puede ser mañana, ni pasado mañana, ni lo dejemos para el próximo año. No, esto es ahora. Es urgente. Porque si tú no procedes al arrepentimiento, mira,
sí te llega la condenación. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Mire usted qué significado tiene esto. Mira, usted no está condenado a morir de cáncer, porque es que en ninguna condenación usted no está condenado a morir en la silla eléctrica. No hay esa condenación. Usted no está condenado a morir en el homosexualismo. Usted no está condenado a eso. Porque es ninguna condenación, ninguna. Usted no está condenado a morir de sicario. No. Porque es ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire usted, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo ha venido casualmente a librarte de estas condenaciones. Condenado a morir de hambre, condenado a morir de la pobreza más grande. No, condenado a estar secuestrado. Mira lo que te está diciendo Dios. No te viene ninguna condenación si tú estás en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, se vienen todas las condenaciones. En cualquier momento, te pueden liquidar, te condenas. Mire, pero eso Dios te habla ninguna condenación. ¿Qué más dice la palabra de Dios? El 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche, porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de vida, entienda esto, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, hermano, ¿qué te va a llegar a ti? ¿Qué te va a llegar? La ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Tú vas a vivir la vida de Cristo, porque eso es lo que vamos a recibir. Vamos a recibir el Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Mire, hermano, el Evangelio para que lo entendamos, para que usted sepa qué es lo que va a recibir de parte de Dios. Usted va a recibir el Espíritu de vida de Cristo. Usted va a tener la vida de Cristo. Y por lo tanto, esta vida te va a liberar de la ley del pecado
y de la muerte eterna. Mira esto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos, en vez de recibir la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, nosotros nos dejamos arrastrar de la ley del pecado. Imagínate a dónde te lleva la ley del pecado. La ley del pecado te va a llevar a la muerte. Entonces, mire usted que usted se fue con Julana de tal y se metió a un motel. ¿Qué firmó ahí? Firmó la ley del pecado. Y por lo tanto, la ley de la muerte. ¿Sí ves? Tú te diviertes pasionalmente, pero ¿qué te está esperando? ¿A qué te sometiste? A morir. ¿Por qué? Porque te sometiste a la ley del pecado y no quisiste recibir la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Usted en Cristo Jesús nunca se va a meter a un grill, nunca va a meter a borrachera, nunca va a meter a prostitución, jamás. Se va a meter a la ley del desorden, de la indisciplina. ¿Por qué? Porque estás firmando el pacto de tu propia muerte, hermano. Cuando menos lo esperas, te está esperando un ganglio en el cuello y vas a hacerte revisar ese ganglio y era cáncer. Y es un cáncer de los más peligrosos que hay, el del cuello. ¿Por qué te apareció eso? Porque tú mismo te contaminaste. ¿Ya? Mire, uno mismo se contamina y con esos actos negativos contaminas tu propio cuerpo y por lo tanto te van a aparecer enfermedades repentinas que en menos de 5 meses te ocasionan la muerte con terribles dolores. Por eso las mujeres tienen que honrar sus cuerpos. ¿Por qué? Porque miren lo que sucede. Hay cáncer de mamas, hay cáncer uterino. ¿Ya? ¿Y por qué te apareció eso? Porque te sometiste a la ley del pecado y por lo tanto te sobrevino la muerte porque te contaminaste. Leamos en el libro de Marcos, en el capítulo 7, el versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades,
el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y contaminan al hombre. Todas estas maldades. Mire, es la ley del pecado que te contamina al hombre. ¿Con qué? Con enfermedades terribles, hermano. Vuelve y léalo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Claro. Por eso es que te aparece un día estos, un nerviosismo tenaz, un terrorismo dentro de ti, ¿ya? Y te tienen que llevar urgente al psiquiatra. ¿Por qué? Porque tus maldades, todas estas maldades te causaron que esa enfermedad. Por eso, mire usted lo que dice, mejor es estar en la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, no en la ley del pecado, porque la ley del pecado te produce la muerte, te contamina y te mata. Entonces, hermanos, el próximo viernes los esperamos por este canal a esta misma hora y ustedes pueden oír estas predicaciones por YouTube y la dirección es Canal C Cali. Canal C Cali. Que Dios los bendiga.